Spam es una obra muy rara dentro de mi producción, es lo que se llama una Sprechoper, una ópera hablada, es decir, que el personaje que soy yo, en vez de cantar, afortunadamente habla y no canta, y lo hago junto con Sipse, que es un músico extraordinario, un músico industrial, con una impronta contemporánea muy fuerte, que hace que, bueno, fabrica música con desechos industriales, con pedazos de basura, cosas que construye él mismo. Bienvenidos a Traductor Google. Bienvenidos a Traductor Google. Welcome to Google Translator. Antes del golpe tremendo en la cabeza, no pasan ni mi infancia. Yo siempre quise ser actor, la verdad es esta, y cuando empecé a formarme como actor, me daba cuenta que en ese momento, en los años 90, en Buenos Aires, los actores no encontrábamos los textos que nos gustaría representar, que no parecían, la literatura dramática precedente no parecía responder a las necesidades que nosotros teníamos. Entonces es muy común en mi generación, la generación de los 90, que todos los actores hayamos terminado escribiendo nuestros propios textos y creando nuestras propias compañías independientes. Quiere decir que, si bien a mí me gustaba actuar, yo aparecí en la escena porteña primero como autor de unos textos de una cierta singularidad, que eran los textos que a mí me gustaría ver en escena, simplemente eso, ¿no? También por una cuestión de derechos internacionales y de problemas cambiarios, el peso siempre estuvo muy devaluado respecto al dólar o a monedas extranjeras. Nosotros no podíamos pagar los derechos de los autores de moda ingleses o alemanes. Entonces escribíamos nuestro propio teatro. Esto llevó a que Buenos Aires se convirtiera en una ciudad muy autosuficiente de teatro. Hay una enorme cantidad de actores, directores, autores, e incluso, como en mi caso, que son todo en la misma persona. Esto es lo más común. Y a veces con una enorme riqueza, lo cual hace un poco como Londres, ¿no? Es muy difícil estrenar una obra extranjera en Londres, pues lo mismo pasa en Buenos Aires. Se autoabastece de teatro, tiene una enorme red de público. La ciudad de Buenos Aires tiene alrededor de 400 salas independientes y casi todas están llenas. Es decir, que es un trabajo sensato, se puede hacer teatro y es lógico. También eso me llevó a pensar que sí, que tenía que seguir escribiéndome esos textos y al mismo tiempo dirigiéndolos. Pero yo siempre defiendo que lo mío es la actuación y que de hecho escribo simplemente porque mantengo una relación con el teatro que es la de ponerle el cuerpo. Si yo dejara de actuar en mis propias obras, escribiría muy distinto o tal vez no escribiría. Ni mi madre, ni mi padre. Estas sílabas son mucho más largas que la caída real que las provoca. Pur, genito, denepetes, genito, pur, denepetes. La historia de Spam cuenta, es un poco una suerte de oda cómica o tragicómica a esta suerte de apocalipsis que nos han querido vender en estos últimos años, sobre todo con la crisis de los bancos en Europa, crisis que han trasladado naturalmente a Latinoamérica, y esta idea de que, bueno, que el mundo tal como lo conocemos acaba, se termina, se extingue, como si fuera una cultura vieja. La obra bromea un poco con esto, porque mi personaje es un lingüista que ha investigado hasta el hartazgo una lengua muerta, la lengua de los heblaitas. Así que en medio de toda esta confusión de palabras, porque quien narra es un lingüista, se va contando esta historia de casi todos los tópicos por los cuales ha atravesado Europa en los últimos años. No olvidemos que la obra fue pensada para ser estrenada en Italia, ¿no? De hecho, parte de la obra es en italiano. Hay unos videos muy graciosos que filmamos en Nápoles para el estreno que se hizo allí. Y sigue teniendo sentido pensarlo, bueno, eso como la crisis del centro, ¿no? La crisis de Europa como un centro. Así que aquí estamos. Es una obra muy ríspida, muy difícil. No es para todo público. Imagino que mucha gente se siente muy abrumada, con razones. Pero bueno, también hay gente que
que la encuentra como un laberinto, ¿no? Que es un poco la estructura que tiene. Mi paso por la academia ha sido, incluso como alumno, yo he estudiado en la Universidad de Buenos Aires Artes Combinadas y he hecho un par de años, y luego me di cuenta que necesitaba dos vidas. Una para dedicarme a lo teórico o al teatro tal como lo concibe la academia, que es que más bien yo sentía que estaba formando pensamiento crítico, cosa que me parece muy bien, pero que era incompatible con los tiempos que reclama un ensayo, la gestión, la pulsión para la creación de una obra teatral es muy irregular. Uno en periodo de ensayos casi suspende toda su vida para poder llevar adelante un espectáculo, mientras que en la academia hay agendas de exámenes y de situaciones que a mí se me tornaban incompatibles. Y luego como docente me pasa un poco lo mismo. Cuando di clases en tanto en la Universidad de Antioquia como en la Universidad de las Artes, la UNA, Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, lo que sucedía es que para homologar a las artes escénicas con otras carreras de grado, naturalmente hay que tener un sistema académico de exámenes, concursos, pruebas, y es muy difícil porque lo que uno más bien enseña, valora o juzga en esta forma de enseñanza es siempre muy subjetivo. Naturalmente siempre hay maneras de trampear ese formato y decir, bueno, por lo pronto quien aprueba la materia es quien realiza toda esta serie de trabajos, pero después el gusto personal de cada alumno es independiente de aquello que uno pueda enseñar o no. Es decir, es muy difícil enseñar dentro de la academia y al mismo tiempo es muy difícil que esto sea compatible con una carrera como química o arquitectura, donde la exactitud sí se pueden precisar. I can see it in your eyes, I can see it in your smile. You're all Mi vida se ha tornado muy difícil desde que tengo canas y niños. La vida es complicada, pero el teatro también lo es.